Hola, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la clasificación de los daños cerebrales. La disgrafía es la dificultad para aprender el grafismo correcto de las letras, para escribir de forma legible y en la ubicación en el espacio gráfico. Según Adelfo Tapia, llamamos disgráfico al que confunde, omite, une e invierte sílabas o letras de forma incorrecta. Entonces, la disgrafía impide escribir correctamente y ocasiona muchas dificultades al niño, sobre todo a la hora de escribir y expresarse por escrito. Los niños que padecen disgrafía presentarán una serie de síntomas que son fácilmente detectables por padres y educadores. Entre los síntomas de la disgrafía podemos encontrar escritura ilegible, espacios irregulares entre las letras y palabras, manera incorrecta de agarrar el lápiz y mala postura al escribir. Sus trazos son de mala calidad, es decir, entrecortados, con retoques y con tropiezos. También encontramos la confusión y cambio de letras, renglones torcidos, distintos tipos de letras mezclados, como mayúsculas o curvizas en medio de una palabra y letras al revés. También su escritura posee errores de formas y proporciones entre las letras. Las causas de la disgrafía pueden ser de tipo madurativo, caracteriales, pedagógicas y mixtas. En las causas de tipo madurativo son dificultades de tipo neuropsicológico que impiden al niño escribir de forma satisfactoria. Hay 4 factores que pueden provocar la disgrafía y son la dificultad de laterización, los trastornos de eficiencia psicomotora, los trastornos de esquema corporal y las funciones perspectiva motrices y por último los trastornos de expresión gráfica del lenguaje. En las causas caracteriales son dificultades perspectivas motrices de laterización y es producto de las tensiones psicológicas del niño. En las causas pedagógicas son por una deficiencia en el proceso de enseñanza y una orientación inadecuada. Por último, las causas mixtas. Existen algunos síndromes que no se pueden explicar de forma independiente, sino como la suma de caracterial de forma continua. Tal es el caso del grafoespasmo, cuyos síntomas característicos más importantes son los fenómenos dolorosos, mala coordinación de los movimientos con sacudidas y tirones bruscos, sudoración a nivel de las palmas, el rechazo hacia la escritura y por último las tensiones forzosas durante la escritura. Existen 2 tipos de la disgrafía que son la disgrafía adquirida y la disgrafía evolutiva. En la adquirida es debido a una lesión, traumatismo o un accidente cerebral. Puede estar dividida en centrales y periféricas. Dentro de las centrales está la fonológica, que son problemas al escribir palabras largas, la superficial y la profunda, que es cuando sustituye palabras de la misma categoría. En las periféricas se refiere a los problemas de escritura que específicamente solo afecta a la parte motora, es decir, mala caligrafía. Mientras que la disgrafía evolutiva se caracteriza por presentar dificultades específicas del aprendizaje inicial de la escritura. Se puede dividir en evolutiva superficial y mixtas. La superficial se refiere a las dificultades en escribir palabras en otro idioma y las mixtas están las fonológicas y visuales. Para ayudar a un niño disgráfico tenemos técnicas no gráficas y técnicas gráficas. En las técnicas no gráficas están las actividades psicomotrices, coordinación dinámica general y manual y el esquema corporal. Dentro están las experiencias sensoriales, que consiste en pasar el dedo índice por las letras hechas con textura, actividades lúdicas como pintar las letras, pegando garbanzos o bolitas de papel, con el lápiz, ejercitar formas cerradas, repasados de letras en gran tamaño. En las técnicas gráficas está la percepción, que se deberá trabajar la atención, reproducción de modelo visual y la orientación rítmico-temporal. En la visomotricidad se deberá trabajar recortado con tijera y rasgado con los dedos. También está la grafomotricidad, la relajación, que consiste en tocar las yemas de los dedos con el dedo pulgar. Y por último, el perfeccionamiento escritor, que se deberá trabajar unión de letras y palabras, inclinación de letras y renglones. En las anomalías congénitas
encontramos las disrafias, que es ocasionada por defectos del tubo neural, hueso, piel o músculo subyacente. Son defectos de nacimiento que no tienen una causa única identificable, en las cuales pueden ser por factores genéticos o hereditarios, así como factores ambientales. Uno de estos se relaciona a la ingesta de ácido fólico. Entre las causas podemos encontrar que tiene origen en el curso del desarrollo embriológico del tubo neural, el cual normalmente se cierra en las primeras 4 semanas después de la concepción. También puede ser genético, ya que el riesgo de tener otro hijo se incrementa del 2 al 5% después de haber tenido un hijo con esta patología. Espina bífida, también conocida como mielodisplasia, meningocele, raquitisis, mielomeningocele, entre otras. ¿Qué es? Es una malformación congénita que consiste en una anomalía del desarrollo de la médula espinal y de la columna vertebral. Su causa es desconocida durante la vida embrionaria. Tipos de espina bífida. Espina bífida oculta. Esta se presenta como un pequeño defecto o abertura en una o más vértebras. Espina bífida abierta o quística. Este es el tipo de lesión más grave, suele presentarse como un ocultamiento en forma de quiste en la espalda. Las causas son: la espina bífida ha sido relacionada con los siguientes factores: déficit en el ácido fólico de la madre, ácido valproico, tetrinato, hormonas sexuales y la genética. Tenemos 3 tipos de características en lo conductual, cognitivo y sociorrelacional. En las características conductuales tenemos la parálisis y pérdida de sensibilidad debajo de la lesión, los problemas emocionales. En las características cognitivas tenemos escritura, matemática y problemas visuales. Y en lo sociorrelacional tenemos el autoconcepto y autoestima y aislamiento social. Meningocele. Es considerado el tipo menos severo de espina bífida, en el cual las meninges escapan al exterior por una apertura en la columna vertebral. La bolsa que contiene la parte expuesta es llamada meningocele. Esta puede ser tan pequeña como una tuerca o tan grande como una toronja. La bolsa subcutánea está cubierta por piel y contiene principalmente meninges y líquido cefalorraquídeo. Por otro lado, el meningocele es considerado menos severo que el mielomeningocele, ya que no hay salida de la médula espinal. Una persona con meningocele tendrá un mejor desarrollo físico-psicomotor y un mejor control de esfínteres. Causas. Aún no se sabe con certeza qué es lo que provoca estas malformaciones. Sin embargo, se ha logrado correlacionar estos padecimientos con teratrógenos ambientales, fármacos, compuestos químicos, agentes infecciosos como la rubiola y toxoplasmosis. Factores genéticos como las mutaciones, déficit en la ingesta de ácido fólico. Diagnóstico. Para su diagnóstico se puede realizar una evaluación prenatal y ecográfica. El mielomeningocele se puede observar después de que el niño nace y también mediante una evaluación neurológica. Los exámenes que se pueden realizar después del nacimiento son radiografías, ecografías, tomografía computarizada o resonancia magnética del área de la columna. Esto va a depender del caso. Tratamiento. Generalmente se recomienda una reparación quirúrgica lo más antes posible luego del nacimiento del bebé. Antes de la cirugía, el niño debe ser tratado con sumo cuidado, tanto para darle de comer, para bañarlo, para sentarlo, etc. Y puede utilizarse antibióticos para tratar de prevenir infecciones como la meningitis u infecciones urinarias. Meningohidromielocele. Salida de meninges, médula y ependimo. Es similar al mielomeningocele. La mielosquisquisis es el grado máximo de disrafia medular. El tubo neural se encuentra totalmente abierto, por lo cual hay pérdida de líquido cefalorraquídeo. Las alteraciones neurológicas son muy graves. Anencefalia. ¿Qué es? La anencefalia es un tipo de defecto del tubo neural fetal. Es la incapacidad del cierre del tubo neural. Esto ocasiona la ausencia de la formación del encéfalo y por ende no se puede formar el cráneo. Esto está acompañado de acrania, que es el trastorno congénito que ocurre en el feto humano donde los huesos craneales están ausentes. Las causas de la anencefalia. Puede ser multifactorial. Incluye factores genéticos y ambientales, aunque particularmente son alimenticios.
Una dieta alimenticia inadecuada, como un consumo insuficiente de ácido fólico en una embarazada, puede tener como consecuencia a un niño anencefálico. Las mujeres con problemas de salud, como diabetes y trastornos compulsivos, están expuestas al riesgo de tener un niño con anencefalia. Aproximadamente el 95% de niños con anencefalia pertenece a familias sin antecedentes. Estudios demuestran que una mujer que haya tenido un hijo con un defecto neural tiene un riesgo de 3% de que en un embarazo posterior también lo presente. Prevención. Estudios han demostrado que el 70% de los casos de anencefalia se podrían prevenir si las mujeres de edad reproductiva tuvieran suficientes reservas de ácido fólico en su organismo. El periodo más importante en que una mujer debe tener reservas de ácido fólico es antes del embarazo y en las primeras semanas, que es cuando el tubo neural está en formación. Las manifestaciones clínicas. La caja craneal no se ha cerrado, no existe bóveda craneal, falta en mayor o menor medida estructuras como partes relevantes de los huesos craneales, las meninges, el cuero cabelludo, corteza cerebral y del encéfalo. Los recién nacidos son inconscientes, sordos, ciegos e insensibles al dolor. Diagnóstico. Se puede diagnosticar durante el embarazo o después del nacimiento. Tenemos exámenes prenatales como el examen para determinar el efecto del tubo neural, ecografías, amniocentesis, análisis del suero maternal. Lamentablemente no hay tratamiento para los niños anencefálicos. Casi todos los bebés mueren a las horas o días de nacidos. Hidrocefalia. Esta palabra se divide en dos: hidro, que significa agua, y céfalo, que significa cabeza. La hidrocefalia es la acumulación de líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos. Esta acumulación excesiva de líquido aumenta el tamaño de los ventrículos, ejerciendo presión sobre el cerebro. Puede ser de manera congénita o adquirida. La hidrocefalia congénita está presente al nacer y puede ser ocasionada por influencias ambientales durante el desarrollo del feto. La hidrocefalia adquirida se desarrolla en el momento del nacimiento o después de este. Puede afectar a las personas de todas las edades y puede ser ocasionada por lesiones o alguna enfermedad. Los síntomas dependen de la edad, del daño cerebral o de lo que está causando la acumulación de líquido cefalorraquídeo. En los infantes los síntomas es una cabeza extraordinariamente grande, vómitos, irritabilidad, desvío de los ojos y convulsiones. En niños mayores o adultos, los síntomas son dolores de cabeza, náuseas, desvío hacia abajo de los ojos, problemas de equilibrio, visión borrosa o visión doble, cambios en la personalidad, memoria o capacidad para razonar o pensar, movimientos lentos o restringidos. Pruebas y exámenes que nos ayudan a diagnosticar la hidrocefalia. Tenemos la tomografía computarizada de la cabeza, mediciones repetitivas del perímetro cefálico y resonancia magnética. ¿Cómo se trata la hidrocefalia? No se conoce ninguna manera de curar o prevenirla. Hasta la actualidad, el tratamiento más efectivo es la inserción mediante cirugía de un tubo flexible llamado derivación, que es colocado en el sistema ventricular del cerebro y drena el líquido a otra región del cuerpo donde está absorbido y de esta manera es expulsado. Efectos de la hidrocefalia. La hidrocefalia presenta riesgos en el desarrollo cognitivo y físico, en las siguientes formas: incapacidad de aprendizaje, anormalidades oculares, incapacidades motoras, ataques epilépticos, pubertad precoz y baja estatura, y problemas en el desarrollo social. En el aspecto psicológico, el amor, la aceptación, actitud positiva y soporte de los padres hacia el niño le va a permitir tener una vida completa y feliz. Los padres necesitarán de asesoría para aceptar y guiar a un hijo con hidrocefalia. El niño puede ser atacado por bullying y es aquí donde el psicólogo debe intervenir para mejorar la situación del niño en el aspecto psicológico. De igual manera, si es una persona que ha adquirido hidrocefalia en una edad adulta.